Bienvenidos a la lección 24, Romanos capítulo 11. Dios se rinde alguna vez. Una de las maravillosas características de Dios es su paciencia, su longanimidad. Un momentito, tenemos micrófonos. En 2 Pedro 3, cuando Pedro respondía a la pregunta sobre por qué el Señor había retrasado su segunda venida, él dijo: considerad que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Cristo ha retrasado su segunda venida para que los hombres puedan ser salvados. Dios es longánimo. La paciencia de Dios alguna vez se agota. Se cansa Dios del hombre. Dios alguna vez abandona a un hombre. Los capítulos 9, 10 y 11 de Romanos forman un paréntesis en la carta. Responden a un problema que ha surgido a partir de la sección doctrinal o los primeros 8 capítulos de Romanos. En esta sección, Pablo ha señalado que en Cristo Jesús todos los hombres son aceptados en igualdad de condiciones, independientemente de su trasfondo. En un sentido práctico, eso significaba que los gentiles obedientes eran aceptados por Dios en Cristo, mientras que la nación de Israel en su rebelión era rechazada por Dios. Número 1, la nación rechazada. En el capítulo 11, Pablo responde a una pregunta de gran importancia. La pregunta es la siguiente: ¿Dios ha rechazado a su pueblo? El capítulo comienza así. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Cuando Pablo quiere responder a una pregunta de manera enfática, dice: Dios no lo permita o nunca suceda. Dios no ha desechado a aquellos que eran suyos. Para demostrar su punto, Pablo utiliza 2 ilustraciones. La primera ilustración es él mismo. Pablo dice: yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, a quienes conoció de antemano. Pablo está diciendo: soy una prueba de que Dios no ha rechazado a su pueblo. Soy israelita y sin embargo soy aceptado por Dios. La segunda ilustración la toma del Antiguo Testamento. Se trata de Elías, el profeta de Dios. En cierta ocasión, Elías estaba siendo perseguido por la malvada Jezabel, la reina de Israel y la esposa de Ahab. Ella quería destruir a los profetas de Dios. Elías huyó por su vida y se refugió en el desierto. Se acostó debajo de un árbol de escoba y deseó morir. Presentó su caso a Dios: Señor, han matado a tus profetas, han derribado tus altares, y yo solo he quedado y buscan mi vida. 11, versículo 3. Dios le respondió: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías creía que todo el pueblo se había apartado de Dios, pero Dios había conservado a 7,000 que no se habían apartado de él. Dios cortó arbitrariamente a la nación de Israel? No, porque parte de la nación de Israel pertenecía a Dios y parte no. ¿Qué hizo la diferencia? El argumento de Pablo en Romanos hasta ahora ha sido que aquellos que
han aceptado a Cristo y están en Cristo son aceptados por Dios. ¿Qué pasa con los demás? Se han apartado de Dios. ¿Dios se da por vencido con un hombre alguna vez? Si cuando un hombre rechaza el camino y el propósito de Dios, llega un momento en que Dios lo abandona. Número 2, el remanente aceptado. Romanos 11:5 dice, así también, en el tiempo presente ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo dice que un remanente será salvo. Si un cierto tipo de tela ha sido descontinuado, esa parte del rollo que queda es un remanente. Es una pequeña parte del todo. ¿Por qué no son todos salvos? La respuesta simple es que aunque la gracia de Dios llega a cada hombre, no todos aceptan su gracia. Sabemos que en los primeros días de la iglesia, los miembros de la iglesia eran de Israel. Los 3,000 que se convirtieron a Cristo en el Pentecostés de Hechos 2. Los 2,000 de los cuales leemos más tarde y las multitudes añadidas más tarde en Hechos 6:1 nos muestran que muchos de Israel vinieron a Cristo, pero fue un remanente. Este remanente fue según la elección, gracia de Dios. Dios ha decretado desde la autoridad que aquellos que aceptan a su Hijo serían aceptados por Él. Dios no está haciendo una elección arbitraria. Tú y yo estamos tomando la elección. Cada uno de nosotros tiene el privilegio de elegir estar en Cristo. Cuando nacemos de nuevo por agua y el Espíritu, cuando representamos en nuestra propia experiencia de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Cuando somos obedientes al Evangelio y morimos a nuestros pecados, cuando somos sepultados con Cristo y resucitamos para andar en novedad de vida, estamos tomando una elección. Estamos eligiendo estar en Cristo. En Cristo, Dios ha elegido recibirme o aceptarme. ¿Quiénes son los elegidos? Los elegidos son aquellos que mediante su elección entran en Jesucristo. Cuando tomas esa decisión, eres elegido según la elección, gracia de Dios. Número 3, el factor decisivo. Observa en versículo 8, así como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos para no ver y oídos para no oír, hasta el día de hoy. Siempre debemos tener en cuenta que encontrarse cara a cara con la verdad es un momento crítico. Conocer la verdad nos impone una demanda. Lo que hagamos con la verdad una vez que la hayamos encontrado puede determinar nuestro destino eterno. En Juan 12, Jesús se presentó en público para hacer un llamado final a la nación de Israel. Esta fue su última aparición antes de su muerte. En Juan 12, 37 a 40, Juan dice, pero a pesar de que había realizado tantas señales delante de ellos, no creían en él. Se encontraron con la verdad, pero no creyeron. Había evidencia de que lo que tenían frente a ellos era, de hecho, la verdad. La evidencia eran los milagros de Jesús. Juan también dice, por lo tanto, no podían creer. Cuando te encuentres con la verdad, debes aceptarla, porque la rechaza la verdad ante la evidencia
puede llegar el momento en que no puedes creer. En Romanos 11 a 15, Pablo nos muestra que algo bueno surgió de la rejección de la nación de Israel. ¿Cómo podría surgir algo bueno de la rejección de aquellos que rechazaron a Cristo? Pablo dice que los gentiles fueron aceptados por Dios. ¿Cómo fueron aceptados los gentiles? Se encontraron con la misma verdad y la aceptaron. Pablo dice, pues hablo a ustedes, los gentiles, en la medida en que soy apóstol de los gentiles. Honro mi ministerio para ver si de algún modo puedo provocar a celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Pablo está diciendo, me volví hacia los gentiles y los gentiles aceptaron el evangelio. Tengo la esperanza de que cuando la nación de Israel vea los beneficios del evangelio que se ven en la vida de los gentiles, se sienta provocada a aceptar el evangelio. Luego, Pablo da una advertencia. Comparar el pueblo de Dios con un olivo. Dice que las ramas naturales, Israel, fueron cortadas. En su lugar, las ramas no naturales, los gentiles, fueron injertadas. Los gentiles no debían enorgullecerse y pensar que los israelitas fueron cortados para que ellos fueran injertados. Fueron cortados debido a la incredulidad. Tú fuiste injertado debido a la fe. Si ellos dejan de ser incrédulos y creen, serán injertados nuevamente. Además, si ustedes, los gentiles que han sido injertados en el olivo, dejan de creer, también serán cortados. Uno es cortado debido a la incredulidad y por ninguna otra razón. Uno es injertado porque cree. Dios nos cierra el capítulo sin ofrecernos esperanza. A partir del versículo 23, habla de esperanza. Esperanza para el judío y el gentil. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza es que todos pueden ser salvos y también a ellos si no permanecen en incredulidad serán injertados. Él dice, y así todo Israel será salvo. 11:26. Pablo nunca creyó que toda la nación sería salvo, sino que todos en Israel que fueran salvos serían salvos de esta manera. Cuando dice, así que todo Israel será salvo, se refiere a esta manera. ¿Qué manera? La misma manera en que los gentiles serán salvos, mediante la aceptación del Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que cada hombre puede ser salvo. En conclusión, cuando Pablo piensa en el gran plan de Dios para salvar a los hombres, estalla en alabanza al final del capítulo. Él dice, oh profundidad de las riquezas, tanto que la sabiduría como del conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le ha dado primero a él para que le sea recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por siempre. Amén. 11:33 a 36. El plan de Dios no excluye a nadie. Esta es la lección. Ahora es tiempo para preguntas, discusión.
Adelante, Luis. Luis. Micrófono. ¿Ahora me oyes? Ah, bueno. Aleluya. Buenas tardes, hermanos, a todos. Está haciendo un clima aquí tan lindo en Nebraska que uno se queda maravillado. Entonces, en las mañanas, cuando yo llego a mi casa y miro para el universo, me pongo a pensar que no hay nada más lindo que los colores de Dios. Y miras al universo y como es un lugar plano, se ve tan lejos y tan lejos y tan lejos y se ve y se nota la belleza de Dios. Entonces cuando me miro a mí, ¿quién soy yo? Una pulga, un mosquito. Soy importante, no soy importante, pero sin embargo, Romanos, leyendo el libro de los Romanos, me dice que sí, que soy importante. Y fíjense qué grande es ese Dios, que a pesar de todo ese universo que de él le pertenece, aún así nos tiene a nosotros por hijos, a ustedes y a mí. Ahora, Rolando, voy para ti, Rolando, quita el micrófono. Mira, Ya, todo listo. Aquí está el equipo perfecto. listo. En Romanos hay un contraste entre la ley y la fe. ¿Cuál es la diferencia que tú ves entre ley y entre fe? A ver, bueno, de lo que ya Ajá. hemos aprendido acá durante el curso, hemos aprendido que la ley, la diferencia que tenían era que la ley no llevaba al hombre a la justificación, no nos permitía alcanzar la salvación, por cuanto la ley no cumplió su propósito en la vida de todo hombre. Sin embargo, la fe, que es basada en la gracia de Jesús, es la que permite que todo hombre, no importa el linaje, no importa la nación, no importa la condición, no importa lo que haya hecho, si hay fe, arrepentimiento, confesión de fe, bautismo y la gracia nos es concedida. Esa es la diferencia, que Dios nos hizo parte por amor a nosotros de su reino celestial por medio de Jesús. Miren, mi hijo entró al ejército, entró en un momentito, entró al ejército y a tropas especiales. Y yo le preguntaba, papi, ¿y hay mucha gente allí? Dice, no, papá, muy poquita gente, pero muy poquita gente, muy pocos eran los elegidos. Cuando vamos a ver el pueblo de Israel, es prácticamente lo mismo. El poquitito de Israel, en la poca gente de la ley, se justificaban por el cumplimiento de los 10 mandamientos. Pero después los judíos, ¿qué hacían? Le añadieron, no harás esto, no cortarás el pelo, te dejarás crecer los moños aquí, el hombre no dejará crecer sus pelos por debajo. Y empezó a añadir y añadir y añadir. Al final no podían. Entonces, Dios establece 10 mandamientos, pero el que incumpla uno solo de ellos se fue. Ahora, la gracia es diferente. Y para entender la diferencia entre ley y gracia, hay que ser padre. Y todos esos que somos padres sabemos cuál es la diferencia entre la ley y la gracia, el amor de un padre. Ahora voy para ti, Dionisio. Dionisio, voy para ti. Hola, saludos. Voy, Hola, hermano. bendiciones, buenas noches. Buenas noches, hermano. Viene el mensaje de Pablo y dice, el versículo que es la comprensión tradicional de la justicia a través de la ley. ¿Cómo los judíos ven la justicia de Dios a través de la ley?
Antes que nada decirle, yo considero que existe una relación entre la ley y la fe. Hay un contraste, pero también hay una relación. ¿Por qué? Porque la ley es necesaria conocerla. Debemos de conocer la ley, porque la ley nos puede ayudar en un momento determinado a alcanzar la salvación. Pero no quiere decir que teniendo conocimiento de la ley no vamos a olvidar de la fe. La fe es necesaria, pero además la fe se alimenta. Yo escuchaba ahí la conversación, la respuesta que Rolando le dio, pero es necesario alimentar la fe. Y a través de ese alimento espiritual relacionado con la fe, vamos a recibir la gracia de Dios. Es lo que yo considero, ¿no? En esta relación o contraste entre la ley y la fe. Acá, cuando Mire, hermano, comenzamos el versículo... adelante, adelante, hermano. Adelante. Digo, sí. Cuando comenzamos ahí en el versículo, en el capítulo 11, en el versículo número 1, dice, ¿ha de ser Dios su pueblo? No, nosotros somos los que expresamos a Dios. Dios nunca nos desecha, nosotros somos los que expresamos a Dios, ¿verdad? Y entonces entramos en ese contraste hasta que ya Dios nos aparta. La historia, por ejemplo, la historia de David, de Saúl, a través de la desobediencia, Dios lo desecha. Y era un rey, era alguien que ocupaba un cargo dentro del pueblo de Israel, era alguien que había sido escogido por Dios. Sin embargo, por una desobediencia o por falta de cumplir una ley o una orden, es desechado por Dios. Es lo que quería compartir con ustedes. Amén, hermano. Miren, para entenderlo mejor, si ustedes van a una corte, ahora mismo hay mucha propaganda aquí con las cortes, los jueces. Entonces, ahora al expresidente Donald Trump lo están juzgando. Y entonces, por justicia, hay que matarlo, hay que cortarlo, hay que matarlo. Sin embargo, él sigue vivo por la gracia de Dios. Y yo veo que hay mucha gente orando por Donald Trump, porque mira que estos jueces le tiran y le tiran y le tiran, pero no pueden darle. Y ahí está, hermano, la diferencia entre la justicia, la cual está siendo torcida, porque el hombre todo lo que hace es torcerlo. Entonces, en resumen, la ley te dice, haz esto y vivirás. Nadie pudo cumplirla, hermano, nadie. Y el Señor te dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No podemos entrar. Bueno, ahora vamos para Disney. Hermanos, Disney. Buenas noches, Dios bendiga, hermano. Dígame. Adelante, hermano. Mira, dice, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice el fin de la ley es Cristo? El fin de la ley es Cristo. Bueno, el fin de la ley es Cristo, ya que la ley fue establecida a causa del pecado, y como podemos ver que ningún hombre pudo cumplirla. Hasta Cristo, solo Cristo fue el que pudo cumplirla, y a través de su muerte y resurrección, nosotros entonces entramos en ese plan que Dios escogió de salvarnos a través de nuestra fe, es decir, por gracia. Es decir, que por favor inmerecido, no tenemos que hacer nada para ganarnos. Solo Cristo, por su amor y misericordia, nos da la oportunidad de entrar en este camino por fe. Miren, aquí en Estados Unidos hay una cosa muy simpática ahora, con el antisemitismo, que van a prohibir que todo lo que hable contra los judíos es malo, es ilegal y lleva a prisión. Entonces, ¿a dónde llevaron aquí los congresistas? Quieren eliminar el Nuevo Testamento de la Biblia, porque el Nuevo Testamento dice que los judíos mataron a Jesús.
Entonces ellos quieren decir, no, tienes que poner, algunos judíos mataron a Jesús. Hermano, quieren cambiarlo todo. ¿De dónde viene eso? De los demonios. Fíjense bien que Satanás, lo primero que ataca es la creación de Dios. Lo que Satanás ataca primero es la creación de Dios, la familia. No es lo que tú eres, si tú eres macho o hembra, no es lo que tú sientas, lo que tú te imagines que tú eres, pero ahora no, ahora va directo contra el Señor. No, ¿a quién va a atacar? Al Señor Jesús. Tenemos en el templo, tenemos una sola puerta, y la puerta se llama Cristo Jesús. Y nadie dice la palabra, puede entrar al Padre a no ser por Jesús. Ahora vamos para Uber. Hermano, hay una parte aquí donde Pablo dice que no hay distinción entre judío y griego. ¿Qué tú entiendes, hermano? Cuando Pablo dice que delante de Dios no hay distinción. Amén, hermano. Bueno, lo que quiere Pablo decir aquí cuando él dice que para Dios no hay distinción entre judíos y griegos y gentiles, ¿no? Es que Dios, Exacto, hermano. Para Dios todos somos iguales. Dios no hace acepción de personas. Él es un solo pueblo. El pueblo de Israel fue el pueblo escogido de él, pero Dios lo rechazó por causa del pecado en el que ellos cayeron. Y entonces le dio la posibilidad a los gentiles de que los gentiles también pudieran heredar la gracia. Y entonces, por eso es que nosotros pues entramos en ese pacto con Dios, debido a nuestro Señor Jesucristo que se entregó por todos nosotros. Amén, hermano. Mire, que la ley es... Sí, adelante, hermano, adelante. Digo que la ley era el muro que había. Y entonces ya al sacrificio de Cristo, Cristo derribó ese muro que había. Y Amén. gracias a eso nosotros podemos tener la salvación. Miren, el día que murió Jesús pasaron varios eventos. Uno de ellos hubo un terremoto. El otro evento fue que se rasgó el velo del templo, donde ya no había más lugar sagrado, ni el lugar de afuera. Pero lo más importante de todo fue la confesión del soldado romano, cuando dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Verdaderamente, cuando él vio todas aquellas cosas, entendió. Pero ahora es muy simpático la diferencia que los judíos quieren establecer, que el pueblo israelita quería establecer con el nacimiento de la iglesia. Pero hoy tenemos la misma desgracia. No tenemos clérigos y laicos. No, yo soy clérigo, tú eres laico. Queremos hacer una diferencia. No, yo soy el pastor principal. No, yo soy siervo. Y me acuerdo que yo oía allá en Belice, oía mucho la palabra siervo. Pero hermano, eran siervos, pero querían que les sirvieran. Por favor, llévale el café al siervo. Por favor, llévale el agua al siervo. Por favor, hazle esto al siervo. Pero si el siervo es el sirviente, y si nosotros somos siervos, ¿qué somos? Somos sirvientes. Sin embargo, hoy en día todavía hay personas que piensan que están en un estrado superior delante de Dios. Delante de Dios, hermano, todos somos iguales. Ahora voy para ti. ¿Quién me falta? Papucho, voy para ti ahora. Hermano, está preparado. ¿Me oye? Buenas noches, hermano. Hermano, Sí, mire, lo escucho bien. está dice, hay un desafío en las normas sociales y los prejuicios de la época. ¿Cómo tú ves eso en el mundo actual? A ver, buenas Ajá, noches al para principio. todos. Ajá, cuando surge la iglesia, tenían ese problema. La iglesia y los romanos tenían el problema entre los judíos y los gentiles. Actualmente, ¿cómo tú ves esa proyección? Bueno,
realmente todavía esa predicción está bastante marcada. Porque, ¿qué pasa? Los judíos aún siguen considerando que ellos son los únicos, el pueblo elegido por Dios. Y por tanto, menosprecian al resto de la población que son los gentiles. Se ve todavía en todos los conflictos actuales que están sucediendo, se ve en la forma de pensar y actuar de cada uno de ellos. Y bueno, en algún También momento hoy, se piensa también que en la iglesia tenemos el mismo caso hoy. Tenemos ese caso también en las iglesias, que están permeadas de los mismos prejuicios. Adelante, Papucho. El egoísmo entre hermanos. Sí, no, también. Estábamos hablando en cuanto a... ¿Se ha puesto el micrófono? En cuanto a los judíos y los gentiles. Pero es verdad que dentro de la iglesia también existe esa diferencia entre aquellos que nacieron dentro de la doctrina y los que no. Los que vienen, por ejemplo, los que profesan una doctrina diferente entre las iglesias, también son discriminados entre unos y otros, porque hay facciones que consideran que ellos son superiores al resto, que están en el camino correcto y los demás están mal. Hermano, cada vez que usted oye la palabra, la gente del mundo, usted está haciendo una diferencia como que nosotros somos mejores. Nosotros los santos somos mejores que la gente del mundo, que el resto. Y ustedes ven que se ha creado una casta. Es como una especie de casta, donde realmente se piensan mejores que los demás y olvidan que el mensaje principal del evangelio es transmitirlo, ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Ahora, voy para ti, Cambronero. Cambronero. Sí, señor, sí, señor. Hermano, mire, hay esta comprensión de la salvación, tiene varias perspectivas teológicas. Y Pablo hace énfasis en una sola cosa. Cuando usted va aquí a varias iglesias, te dice, no, yo soy B, para no decir bautista. No, yo soy P, para no decir pentecostal. No, yo soy esto, no, yo soy aquello. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando hacemos diferencias, sin embargo, Pablo te dice una sola teología. ¿Cuál es la teología de Pablo? Bueno, de que todos somos del Señor, porque Él fue quien pagó. La palabra de Dios dice que yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Eso quiere decir que Dios es quien nos ha escogido como sus hijos, ¿verdad? Hoy yo no puedo decir que soy por decir, yo soy del hermano Luis, y que el otro diga, yo soy del hermano Rocky. No, sino que todos somos uno solo. Porque ¿qué fue lo que pasó? Dice la palabra que los gentiles iban tras la justicia, que no iban tras la justicia y lograron alcanzarla por la fe. En cambio, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Ellos iban tras una ley, ¿verdad? Que no era por fe. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que tropezaron porque no pudieron alcanzar esa justicia porque ellos creían que eran por obras. En cambio, ahora es por la fe en Cristo. Es que somos uno solo, un solo pueblo, ya sean judíos o gentiles o griegos o chinos, todos somos solamente uno. Entonces, esa es la teología en creer en Dios, ¿verdad? Mire, hermano, qué bueno que usted diga eso, pero hay un puntito muy bonito. El grupo evangélico tiene lo que se llama confesión de fe. Entonces, sin embargo, San Juan te dice en el libro del Apocalipsis, todo aquel que le quitare o le restare a esta palabra, su nombre será quitado del libro de la vida. Entonces, ¿para qué decir que la teología de esta iglesia es esta y la teología es aquella? Cuando en realidad la única teología que tenemos es la palabra de Dios y tenemos que predicar y escuchar la palabra de Cristo. Es todo. Y el mensaje de Dios es todo. Y es sencillo. Rolando. Hacia aquí vamos, hombre. Mira, hermano, ¿cuál es la visión Venga. de la iglesia dentro de la comunidad cristiana?
Bueno, aparte de predicar el Evangelio, que es la misión que Cristo dio a la iglesia como plan de redención al mundo, porque si la iglesia no predica, ¿cómo van a creer la gente? ¿Cómo van a conocer? Aparte de eso, creo yo que también una de las formas que la iglesia influye en la comunidad cristiana es socializando con la gente, es transmitiendo a la gente la obra de Dios en nuestro propio andar. Cuando las personas empiezan a ver en nosotros el amor que Cristo profesó en nuestra vida, por amor, por sacrificio y por misericordia, porque yo creo que todo va basado en esa misericordia que Dios tuvo con nosotros. Cuando nosotros proyectamos eso a la comunidad, estamos predicando el Evangelio de Cristo. Si tenemos una actitud egoísta, una actitud egocéntrica, una actitud altiva, entonces, por muy lindo que hablemos del Evangelio, no estaríamos predicando realmente el Evangelio. Creo que la parte importante de nuestra vida como cristianos, aparte de conocer y dominar bien claro la forma de predicar el Evangelio, es proyectar en la comunidad nuestra propia. Mira, hermano, has dado en el clavo. El clavo es vivir para el Evangelio y al servicio de Dios. Y muchas personas viven del Evangelio. Hay una diferencia grande entre vivir para el Evangelio y el vivir del Evangelio. Yo recuerdo muchas veces, muchas amistades que me decían, hermano, ¿cuándo llega la ayuda? Y yo digo, ¿qué ayuda? No, la ayuda. Digo, no, hermano, aquí no hay ayuda. La palabra te dice, digno es el obrero de su salario. Y yo les voy a decir, yo trabajo como negro, pero para yo poder recibir mi salario, tengo que dar primero un trabajo. Si usted no trabaja, no recibe el salario. Y es la aplicación que tenemos que tener de nosotros de esto. Muchos pretenden vivir del Evangelio, pero no, hermano. No podemos. Tenemos que vivir para el Evangelio. Es la diferencia, hermano. Y la otra diferencia es proyectar en nuestras vidas el amor de Jesús. ¿Cómo lo proyectamos? No siendo tontos. No somos la alfombrilla donde las personas vienen a poner su pie. No. Yo tengo mi orgullo como cristiano y yo no permito que nadie venga y me aplaste. Ni nunca lo permití a nadie ni en función de su rango o estatura. Entonces, si yo soy la imagen viva del Hijo de Dios, yo me debo respeto a mí mismo. ¿Y cómo yo muestro ese respeto? A través de mi vida. Como usted vive su vida dentro de la comunidad, ese es el vivir para el Evangelio. Cambronero. Sí, señor. Hermano, hay un concepto que se llama cuán hermosos son los pies de aquellos que predican el Evangelio. ¿Qué me dices de eso, hermano? De ahí, hermano, yo siento que eso debe ser un privilegio. Como a mí me gustaba mucho aquel ejemplo que usted ponía, ¿verdad? Que cuando víamos a la noviecita, ¿verdad? Le llevábamos flores y le llevábamos regalo y quequito y la manteníamos enamorada, ¿verdad? Entonces, igualmente, cuando nos enamoramos de Jesús, todo sale por amor a la obra de Jesús. Y entonces es ahí donde el Señor nos toca el corazón y vamos a las personas a predicarles el Evangelio, a contarles del sacrificio que Cristo hizo por nosotros, de que cómo el Señor lo puede sacar a usted de la ruina espiritual, de cómo Dios le puede salvar a usted su vida. Entonces es muy importante saber eso, que el Señor bendice a las personas que predican el Evangelio, no a las que viven del Evangelio, ¿verdad? Porque como usted dice, es totalmente diferente. Tenemos que hacer la obra por amor y Dios pues ya nos pagó la gran salvación, nos libró del pecado y de la muerte que íbamos a tener, ¿verdad? Entonces yo veo esto así, ¿verdad? Que somos dichosos en que nuestra boca pueda hablar de Cristo y del Evangelio. Amén. Miren, hermano, aquellos que somos padres, ¿qué es lo que nosotros queríamos que nuestros hijos fueran? No, yo quiero que mi hijo sea ingeniero. No, yo quiero que mi hijo sea médico. Y muy pocos padres quieren que sus hijos sean
predicadores. Sin embargo, hay muchos predicadores de aquellos que viven de las ayudas que te dicen, no, 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 yo quiero que mi hijo sea predicador igual que yo. Y recuerdo que una vez, estoy yo en cierto lugar en la capital cubana y me dice, después que yo predico allí, hace muchos años de eso, viene una señora y me dice, ay hermano, yo quisiera que mi hijo fuera como usted, pero con los beneficios de este personaje. Y yo dije, no te entiendo, dice, yo quisiera verlo usted, los dos de ustedes fundidos en uno. O sea, quería que su hijo predicara con el corazón, pero que recibiera los beneficios que recibe este señor. Es imposible, hermano. Es imposible que nosotros le dictemos las condiciones a Dios. Usted se somete a la voluntad de Dios, así como están haciendo cambroneros. Tú te sometes a la voluntad y Dios provee, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Ahora, Rolando, voy para ti. Rolando. Ok, aquí estamos, hermano. Aquí está el equipo como completo esperando. Venga. Perfecto, pero mira, en Romanos 10 del 5:21 nos da una relación entre fe, justicia y proclamar el evangelio. ¿Cómo tú lo ves? Fe y justicia por el evangelio. Ajá. ¿Cómo el evangelio proyecta la fe y la justicia de Dios? Proyectadas por el evangelio. La fe viene por el oír la palabra, por supuesto, la palabra de Dios. Y la justicia viene por la obediencia precisamente a esa palabra que es el evangelio. Yo creo que de esta manera se proyectan ambos. Y Romanos 8 lo dice bien claro que si, nosotros fuimos predestinados, fuimos justificados, ¿me entendiste? Y fuimos llamados por Dios para practicar esta justicia que solo Él, por medio de esta palabra maravillosa, teniendo la fe en ella, podíamos entender la relación que existe entre la fe y la justicia. Miren, hermano, es muy sencillo. Por la fe somos justificados. ¿Pero fe en qué? Delante de Dios. Somos justificados por la fe en Cristo. Porque nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Jesús dijo, yo soy la puerta. Entonces, la fe y la justicia del Evangelio es que Jesús es la única puerta. Y la fe que nosotros pongamos en el Señor Jesús es la fe que nos va a abrir el camino delante del Padre. No hay otro, no hay otro. Aunque los políticos digan, no hay otro, aunque quien quiera que sea digan. Tenemos que decir, como dice Donald Trump, somos cristianos, y la palabra cristiano viene de Cristo. Y yo soy cristiano, orgullosamente cristiano, y seguidor de mi Señor Jesús. Qué bueno. Entonces, hermano, la justicia y la fe nos llevan a un solo punto. Nos llevan al Señor Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cayó, Rolando? Rolando. A ver, dime, hermano, ¿todo bien? Dígame. Perfecto, ¿Todo bien? me encanta eso, lo entendimos perfectamente. Todo bien, todo bien. Hermanos, ¿alguna duda? Nadie ha preguntado por el olivo. ¿Alguna duda? Nadie ha dicho nada del olivo. Oye, ¿Quién me dice algo del olivo? Me encanta esa ilustración del olivo, que nosotros fuimos injertados en ese árbol que es Israel. Realmente damos gracias a Dios por el pueblo de Israel, hermano. Yo creo que tenemos que reconocer lo bueno, no todo es malo, lo bueno. Ellos realmente desobedecieron, Dios se desentendió, pero le dio la oportunidad. Por eso Pablo se sentía tan dolido de que siendo Israel tenía la oportunidad, porque él mismo es el ejemplo, que él siendo israelita también fue llamado en obediencia por el evangelio. Y gracias a él, a gente como Pablo, a israelitas como Pablo, que fuimos nosotros injertados en esta nación santa. Hoy Israel espiritual somos todos nosotros, judíos, griegos,
y todo el que obedezca al Evangelio. Gracias, nuestro Miren, Dios, por esta hermano, invitación. miren, hermano, todas las religiones tienen algo sagrado. Para las religiones hay de todo sagrado, sin embargo, lo más sagrado que hay es el árbol del olivo, es el árbol del Señor. Y el Señor te plantea que en el árbol sagrado de Él, lo que Él tenía para Él, no sirvieron, le cayó bicho, no sirvieron. ¿Por qué? Porque no obedecieron a Jesús. Todavía hoy en día el Señor tiene paciencia. Y usted cuando es padre, que tiene muchos hijos, siempre hay una oveja negra en la familia. Y esa oveja negra, usted no le corta la cabeza. Usted dice, pobrecito, y hasta que él no practique, hasta que él no reciba las consecuencias de su pecado, entonces no se va a dar cuenta. Tiene que haber consecuencias para las malas acciones. Es lo mismo para el pueblo de Israel. El Señor le está diciendo, hay consecuencias para tu desobediencia, pero hay un solo camino, una sola solución, Cristo Jesús. Hermano, hasta aquí hemos llegado. El Dionisio, Rocky, ¿algo más? Rocky, Rocky, Sí, estoy aquí. ¿todo bien? ¿Todo bien? Entonces vamos a pedirle al hermano Dionisio que él nos despida en oración. ¿Ok? ¿Está bien? Sí, hermano. Adelante, Oremos. hermano. Amado Dios Padre, amado Dios Padre Celestial, te damos las gracias por este maravilloso estudio, Padre. Te damos las gracias por estas enseñanzas que hemos recibido en esta noche, Padre. Y te rogamos, te pedimos en el santo nombre de tu amado Cristo Jesús, que nos permita ponerlas en práctica en cada una de nuestras vidas, Padre. Que tengamos conciencia, Padre, y podamos aplicarlo, Padre, para alcanzar las bendiciones que tú nos has prometido. Que seamos obedientes a tu palabra, Padre, y todos los días de nuestras vidas podamos alimentar nuestra fe, Padre, a través de tu palabra, Padre. Acompáñanos a nuestros hogares, permítenos dormir bien, descansar en paz, y mañana ver un nuevo día conforme a tu voluntad, doblar las rodillas delante de tu presencia, Padre, invocando tu nombre y dándote las gracias, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén.